Martes 6 de junio. Para aquellas personas que gustan de temprano arreglar su semana, el jueves es feriado. Corpus Christi, el jueves Corpus. Ese feriado no se mueve porque es religioso. No voy a entrar en consideraciones, pero se mueve el de Duarte, se mueve el Día de la Constitución, el de los trabajadores y otro más, pero las fechas religiosas no se mueven. Ahí no vale aquello que inspiró la ley de trasladar los feriados a viernes o a lunes, de que eso es para no interrumpir el ciclo continuo de la producción, pero con la iglesia no. Pero de todas maneras, feriado el jueves próximo, jueves Corpus. Señores, un año exactamente hoy de aquella verdadera tragedia, el asesinato de Orlando Jorge Mera. Un año, el día después precisamente del Día Mundial del Medio Ambiente. Con Caranday, el asesino, ya con 30 años, la justicia actuó rápido, parece que las pruebas eran demasiado evidentes y contundentes, y en unos 10 meses ya se dictó sentencia. Parece ser un capítulo cerrado. Pero no lo han dejado hablar. Bueno, él vocea, pero me imagino que en audiencia le habló. Sí, pero admitió. No, pero bueno, no le han dado la oportunidad como a Girón y a otros. Bueno, no sé qué en este caso, pero lo que quiero significar es que parece que se cerró ese capítulo. Sí, ya. Que esa página se pasó con un saldo verdaderamente fatídico. Buenos días a Catherine Hernández y a Yulisa Céspedes. Bueno, buenos días. Buenos días a los dos. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Revisando algunos datos que están en la prensa nacional hoy, Nelson, el periódico El Caribe hoy en su editorial habla de las cifras de inequidad mundial. Ay, sí. Miren, ayer a mí me llamó la atención. Dice que somos iguales. Sí, no somos iguales. No somos ni remotamente iguales. Y yo creo que, pero el discurso que es bonito. nunca lo hemos sido. Yo no creo necesariamente en eso, en ese romanticismo de la igualdad, no creo en eso. Creo que hay que mejorar las oportunidades para que las personas puedan alcanzar su máximo desarrollo y potencial. Pero ayer yo leí a Luis Manuel Piantini en el periódico Diario Libre, que hablaba precisamente de las cifras de inequidad y se refería al caso específico de la República Dominicana. Y yo reflexionando sobre eso que hablábamos ayer del tema migratorio y esa obstinación, lo llamo así, una obstinación criolla de querer salir del país. No importa qué haya afuera, pero seguramente es mejor. Eso es algo histórico, habrán sociólogos que tengan sus estudios, pero miren, hay un dato que puede ser relevante, que puede ser significativo para la toma de decisiones en ese grupo poblacional. Según el señor Piantini, y estos datos que hoy también hace referencia al periódico El Caribe, el 1% de la población dominicana tiene el 30% de los ingresos, el 1%. El 10% tiene el 60% de los ingresos. Y ya saben ustedes lo que ocurre con el otro resto de la población. Entonces, eso hace una fórmula que coloca a la República Dominicana como uno de los países más desiguales del mundo. Cuando yo llegué al país, a mí me llamó la atención, eso fue en el año 2011, Nelson, Yulisa, a mí me llamó muchísimo la atención, muchísimo, lo recuerdo como ayer, que en una de las principales vías de la capital, yo vi un burro y al lado un Ferrari, último modelo. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? ¿Cómo funciona esto? Y este tipo de situaciones sigue permeando en el tejido social del país. Oportunidades, por donde pasa un Ferrari puede pasar un burro en el país. También. Mira qué lectura. Sí, también. Ya no, mira, ya no. Ahora, tú debiste, ya los burros los sacaron de la ciudad. Tú debiste decir que el 11% tiene el 90%. Exactamente, sí. Exactamente. Súmame 60 y 30. Exactamente, por eso digo, y el resto está afuera.
el 89%. Es una locura. Tiene el 10%. Y el resto tiene el desafío entonces de conseguir un aumento en base a educación, en base a desarrollo, pero en algunos casos hay que generar políticas públicas, en otros casos la gente tiene que acceder a los servicios que tiene el Estado. Por ejemplo, aquí hay educación gratis en barrios donde los muchachos no van a la escuela y hay jóvenes que quieren ir a la escuela y no tienen documentos. Entonces es algo más... Es complejo, la verdad que es algo complejo, pero siempre se ha dicho que la economía está dividida de formas desiguales y que el 3% de la población mundial tiene el 86% de la riqueza del mundo. Claro, pero República Dominicana todavía supera ese escalafón mundial. O sea, todavía nosotros nos superamos a una suerte como de romper récord. Aquí estamos rompiendo récord, pero entre los países con mayor inequidad del mundo. Y señores, eso metido en un tazón, metido con calores políticos, con situaciones internacionales, eso no le hace bien al país. Eso no augura un buen futuro para el país. Y eso compromete políticas de corto y mediano y largo plazo que no necesariamente uno advierte. Porque los programas de reforma, tal y como decía Nelson, que lo mencionaba Circe Almanzar hace algunos días, esas grandes reformas requieren no solamente de capital político, sino también requieren de algo de desprendimiento político. De decir, ¿ustedes saben qué? Yo voy a gobernar, voy a modificar la Constitución, son 5 años o 6, pero esto es lo que yo voy a hacer y me voy. Y ¡pum! Pero no estamos en ese país. Ese no es el dibujo que tenemos en República Dominicana. Así es. Bueno, hay 3 cosas que tenemos que señalar esta mañana. Primero, empezar por la tragedia de Haití. 3 días de lluvia han ocasionado 42 personas muertas, 85 personas heridas y 19,000 personas desplazadas. Y a propósito de que Nelson menciona que ayer era Día del Mundial del Medio Ambiente, la capacidad freática, la capacidad de absorción del suelo y del subsuelo del terreno de Haití es prácticamente, no voy a decir que nula, pero tiene poca capacidad, según han dicho importantes geólogos y biólogos de ese país, por la deserción total y la capacidad abrasiva que tienen los ciudadanos haitianos de arrasar con todo lo que ha sido la siembra de árboles. Y además con esa pobre política que tienen de no mantener el medio ambiente, no protegerlo y no sembrar. Pues es lamentable, pero es importante ahora que estamos hablando de situaciones medioambientales en República Dominicana, que veamos hacia nuestro lado inmediato izquierdo, para que nosotros hagamos una comparación de cuál es el futuro que queremos para las civilizaciones y las sociedades que nosotros vamos a dejar para más adelante, cuando estos nos superen y tengamos que, no sé, o ellos tengan que hacer preguntas sobre quiénes eran los que estaban detrás, quiénes estuvieron primero y qué hicieron con el medio ambiente. Eso que ha pasado en Asua, de la espuma, que le han dado, ¿ustedes han visto qué explicación más romántica le han dado a eso? Eso es un... ¿Qué se come? ¿Qué explicación tan romántica? Yo no sabía que había una selva de... ¿Cómo es que se llama esta planta? No pero tiene que ser una cosa grandísima que nosotros no conocemos. Un parque nacional alternativo. Pero lo que hay ahí, hablaba con algunos inspectores forestales ayer y me decían, bueno, lo que ahí no se ha dicho es que hicieron un derribo general de ese árbol. Claro. Son tantos los árboles que derribaron para poner un parque solar que esas son las consecuencias. Sin embargo, no han dicho de quién es el parque solar, si tenía los permisos de medio ambiente para hacerlo. Si Medio Ambiente, antes de dar esos permisos, analizó el impacto ambiental que iba a tener destruir esa zona boscosa de parte de Asua, que es una zona caliente por demás, y que en vez de tumbar hay que proteger las zonas boscosas. Y ese ha sido el resultado. También me dice el inspector forestal con el que hablé ayer, me dice, bueno, y por ahí, por esa loma, no solamente hay árboles, por ahí hay muchas otras cosas más, señora Yulisa. Ahí hasta se cocina algunas cosas, se siembran otras cosas. Pero Medio Ambiente para allá no mira. Ahí hay personas que siembran cosas que otros traen de otros países y lo cogen preso, pero como son sembrados aquí no pasa nada. Lo que ahí sucedió fue una depredación de esos árboles
y ese fue el resultado. O sea que pienso que la explicación que está dando Salud Pública es una explicación romántica. Hay dos cosas que no quiero pasar desapercibido, y es el intento de secuestro que hubo hace aproximadamente un año contra los dos empresarios propietarios de Hipermercados Solé, los rompeprecios, por cierto, a quienes nosotros hacemos alusión de manera permanente cuando hablamos de que tenemos funcionarios que son rompe récords, y qué bueno que así sea. El país también rompe récord a cada rato. También. Bueno, tú diste cifra ahí que son de romper récord. ¿Son romper récord? Sí. Ayer, la Cámara Penal del Distrito Nacional condenó 2 ex policías a 6 meses de prisión por el intento de secuestro de los dueños de los hipermercados Solé. Esta situación nosotros la conocíamos desde hace aproximadamente, creo que 2 años. Pero hay que decir que esto es una estructura disfrazada debajo de una famosa compañía de seguridad y de detectives. Algo que está sucediendo en la cara de todo el mundo y que pareciera que a nadie le preocupa lo que sucede detrás de esa falsa portada de compañías de detective y compañías de seguridad. Aquí las compañías de seguridad, excluyendo las que son serias, y las compañías de detectives, pareciera que tienen una patente para hacer lo que les da la gana. Para espiar. Exactamente. Estas 2 personas, oficiales de policía, ahora exoficiales, se dieron a la tarea de perseguir, intentar ponerles GPS a esos 2 empresarios, propietarios de ese supermercado, hasta el punto del intento de secuestro. Se frustró el secuestro por situaciones que no estuvieron de su lado en ese momento. Hay alguien que me dijo que uno de ellos llegó a ser secuestrado. Esa información ellos podrían desmentirla o confirmarla. Pero intentaron instalarle equipos GPS en los vehículos para tenerlos localizados. Equipos GPS que son de uso de la Policía Nacional, por cierto. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta, si la policía que nosotros tenemos, si los mandos militares, porque estos 2 no eran 2 salta para atrás, eran 2 personas con acceso a servicios, a información de inteligencia y a equipos, y lo utilizaban para dar servicios de detective, para hacer secuestros a requerimiento y para cobrar por ese servicio. Qué bueno que la justicia ha sentenciado a estas 2 personas, Cornelio Torres y Jesús Minier, hallados culpables mediante el artículo 337 del Código Penal. La agencia de detectives se llama Investigaciones Cornelios y Asociados, y se alegó durante la medida de coerción que habían sido contratados, oigan por quién, por la esposa de uno de los 2 empresarios, supuestamente. En la condena que dictó la jueza Evelyn Rodríguez, la jueza designada por el tribunal, se ha absolvido a un ex alférez de fragata de la Armada Dominicana, quien es propietario de otra agencia de detectives privados, porque aquí habían 3 agencias involucradas, y había otro coronel, que ahora es ex coronel, a quien la magistrada dice que le fue posible extraer pruebas de que ciertamente se intentó instalar equipos de GPS y para ello se comunicaban entre los imputados, además de enviársele fotografía de los vehículos estacionados en el supermercado, informando si sería o no posible, por la posición donde estaban parqueados, instalarle los GPS. Esto es para que usted se cuide. A veces la gente no sabe con quién duerme, ni con quién vive. Pero independientemente de eso... Durmiendo con el enemigo. Exactamente. Pero independientemente de eso, hay que ponerle ojo a las compañías de seguridad y a las compañías de detectives, hasta el punto de que aquí muertes y secuestros son ejecutadas por miembros de instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad nacional. Y la segunda cosa a la que debo referirme es a una comunicación que he recibido de miembros del Ministerio Público, donde ellos hablan de las desconsideraciones por las que están siendo objeto en vista de que hay procesos que debieron haberse dado y no se han dado. Quiero leer el documento que me ha sido enviado, que
que entiendo que también ha sido cubierto por nosotros en medios digitales. Y dice, hemos hecho, Yulisa, te remito este documento que hemos hecho los 310 fiscalizadores o fiscales, deplorando que el Consejo Superior del Ministerio Público no ha dado respuesta al recurso de reconsideración que se depositó incurriendo en el Consejo Superior en silencio administrativo, ya que el órgano de gobierno del Ministerio Público debió de contestar dicho recurso a más tardar el 26 de mayo del 2023. Los fiscalizadores esperamos soluciones internas a un conflicto generado por una resolución fechada 04-2023 que estableció los concursos como mecanismo para lograr ascensos a un nivel, de un nivel a otro en el sistema de carrera del Ministerio Público. Sin embargo, los fiscales nos veremos en la obligación de acudir al Tribunal Superior Administrativo a procurar justicia, ya que consideramos que la resolución atacada es injusta, porque el 90% de los fiscales tenemos años realizando funciones de procuradores fiscales sin ninguna compensación por ese trabajo de mayor jerarquía en la carrera del Ministerio Público. Tengo que ser fiel a los compañeros que dejé en el Ministerio Público y pedirle a ese Consejo Superior del Ministerio Público que resuelva el tema del concurso. Cuando Jean Alain Rodríguez era Procurador General de la República, su principal implosión inició por los irrespetos al concurso de evaluación de fiscalizadores. Pero además de eso, porque le mete gente ahí, ¿verdad? Claro. Hoy los fiscalizadores, 310 fiscales, están demandando que se respete el concurso y que se lleve a cabo, que está pasado de la fecha por demás. Vámonos a las portadas. Ya Susan Castaños está lista para decirnos qué nos trae la portada del periódico El Caribe y de CDN. Los buenos días para ti, Yulisa, Catherine, Don Nelson, y para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Martes ya 6 de junio, entremos inmediato a las principales informaciones que acaparan la portada del periódico El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos con el impreso que tiene en portada, al conmemorarse en el día de ayer el Día Mundial del Medio Ambiente, al presidente Luis Abinader, quien inició el Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas Forestales 2023-2024, en un acto realizado en la comunidad de Los Mogotes de Villa Altagracia. En otra nota de hoy martes, la ganancia familiar de los más pobres bajó de 78,82 pesos y la de los más ricos a 81,8 pesos. En otra nota que señala El Caribe, el gobierno aún no define qué hacer con las terminales de autobuses, por lo que Obras Públicas consulta con diversos sectores vinculados al tránsito a fin de tomar una decisión sobre ese tema. Cerramos portada con el asesinato del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien hoy cumple un año. En contraportada hablamos de deportes y lo hacemos con el equipo de los Marlins, que no ceden y quienes lograron su cuarta victoria en línea tras derrotar con una puntuación de 9-6 a los Reales de Kansas City. Cerramos contraportada para ahora continuar con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa que pueden ver en sus pantallas, de que el gobierno dominicano garantizó el control de fondos públicos durante el proceso electoral. En otra nota, en nuestro portal, aplazan nueva vez la solicitud de medida de coerción contra el chofer de una patana que impactó un autobús escolar. Cerramos en el ámbito del entretenimiento, y es que le impiden cantar a Manny Manuel en un festival de fricasé. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe de ese martes, para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Vamos al tiempo con Jean Suriel. Mucho calor, por lo menos eso, mucho calor. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos avanzando en esta semana de junio y de manera especial vamos a dar seguimiento a los efectos del viento que siguen llegando desde el Mar Caribe hasta República Dominicana. Son vientos del sureste y en ocasiones desde el sur que están empujando mucha humedad desde la zona marina, pero también temperaturas calientes, y esto aumenta la sensación calurosa y lo ha hecho desde el pasado viernes. Así que tenemos varios días con temperaturas muy calurosas en gran parte del territorio nacional.
Y desde ayer en la tarde empezaron a llegar algunas partículas de polvo del Sahara, una nube que se extiende por el Atlántico tropical hasta África y todavía llegando a nuestra región. Los modelos de pronóstico prevén que podría permanecer hasta el territorio dominicano hasta el fin de semana, así aportando temperaturas muy calientes, pero un incremento de la sensación calurosa y de las alergias respiratorias, debido a que tendremos polvo del Sahara y la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico al este de las Antillas Menores. Las precipitaciones estarán controladas. Han disminuido en las últimas 24 horas y solo se prevén algunos chubascos hacia el norte, noroeste, zona fronteriza y cordillera central por los efectos de esta vaguada que se mueve al norte de la región del Caribe. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bien, viene el polvo de Sahara. La caricatura del día hoy de Cristian Hernández es Jean Suriel diciendo aumenta el calor y ahora viene el polvo de Sahara. Como para llenar. Está muy graciosa esa caricatura del día con Jean Suriel y su pronóstico de que habrá más calor. Más calor y polvo. Y porque el polvo aumenta el calor también. El Señor nos ha reconfesado. Vamos a leer los comentarios de Facebook Live. Ahí está conectado un grupo importante de personas cada mañana y nos encanta que sea así. Dalvi Rodríguez está en Dajabón, Pedro Julio Aquino en Anamuya y Güey, de extremo a extremo, de lado a lado. Kelvin Torres con nosotros también, que dice que nos cuidemos de la lluvia. Pedro Celestino Rodríguez también nos manda saludos al equipo. Frank Pérez Mota dice que no hay cuentas de ahorros en los bancos, que todas esas cuentas que hay en los bancos las convierten en débito, que te dan tarjeta, que no te dan intereses. Bueno, a ver, Frank Pérez, yo no sé, ahora le llaman cuentas de alta remuneración. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Pregunta bien, muévete de banco si no te están dando cuentas de ahorro, que sí hay. William García dice que está en Jarabacoa. Dice que en especial saludo para Nelson, que no le sonría las cosas mal hechas de ningún gobierno. Dice, siempre me doy cuenta de eso. Ah, bueno, pero es bueno que sí. Ese es William García. Saludos, William, un abrazo para ti. También Delio Samuel Marmolejos con nosotros. Jenny Modesto dice que está en San José de Ocoa. Pensando aquí, ¿quién va a votar por el PLD y la Fuerza del Pueblo? Porque estos no fueron los que acabaron con el país. ¿O es que estamos sin mente los dominicanos? Saludos, Jenny. Delio Samuel, ya te saludé. A ver, ¿quién más? Héctor Franco dice que estamos en un martes escabroso, así lo llama él. Dice, quizás Agatha Christie anda rondando por nuestro país. De seguro vamos a necesitar al efectivo Sherlock Holmes. Dios nos ayude. Un abrazo para ti, Héctor. Gracias a todos los que se conectan. Son las 7:25 de la mañana y nos vamos a ir a la primera pausa acá en Despierta. Son las 7:29 de la mañana. Vamos al resumen de las noticias del interior del país. Autoridades de salud pública acudieron al puente fronterizo de Dajabón tras la denuncia del alcalde Santiago Riverón sobre un supuesto brote de cólera en Juana Méndez, Haití, el cual podría entrar al lado dominicano. Ante los daños ocasionados por las lluvias en los últimos días en Azua, Neiva y Jimaní, el Ministerio de Agricultura informó que este martes diferentes instituciones del gobierno visitarán las zonas afectadas para hacer sus evaluaciones. En el distrito municipal Los Negros, en Azua, residentes en esta comunidad atribuyen la muerte masiva de miles de peces a la instalación de una barcaza de generación de energía en su playa. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago reiteró el respaldo a la construcción de la autopista del Ámbar, ya que se cumple con todos los requisitos legales e incluso la realización de los estudios de impacto ambiental y de suelos. El equipo técnico del viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas realizó una visita a la localidad de Guayubín, en Montecristi, donde supervisó el proyecto de la línea de transmisión de 345 kilovatios que se ejecutará desde Manzanillo, Guayubín, El Naranjo y Santiago. Yanela Pimentel, CDN. Esto del calor, el polvo del Sahara, las inundaciones, es que la naturaleza se ha tornado impredecible en esto desde el cambio climático. Miren, ayer un fuerte y repentino ventarrón, acompañado de lluvia, azotó a Dajabón, el municipio fronterizo, dejando a más de 20 familias en una situación de desesperación. Este evento del clima derribó los techos de la vivienda
y obligó a la familia a quedarse en las calles con sus pertenencias. O sea, el ventarrón mudó a 20 familias a la calle y estuvieron inundadas, destruidas. Lo grave del caso es lo repentino, algo que nadie estaba esperando. Yo no estaba en la casa, yo estaba donde mi madre y me llamaron que la casa se descobijó completamente. Pero se perdieron todos los barrios, se dañaron. Claro, todo se mojó completamente. ¿Qué esperas tú ahora ante esta situación? Que las autoridades tomen carta en el asunto y que me puedan dar una mano amiga. Puedo decir que yo pude presenciar un brisote fuerte en forma de un tornado, ¿tú me entiendes? Y según tuve ese desastre en toda madera, es decir, pero hay gente que pidieron la cama porque esa cama enchumbada de agua, por lo menos como esta, hay muchas que hay por ahí, enchumbada de agua, ya esa cama lo que tienen que botar, imagínate. No, aquí hubo un tornado bravo, una brisa fuerte, se metió, que destruyó varias viviendas. Era demasiado lamentable el caso. Una situación así como esta. Aquí hay casas que están mochadas enterecitas, sin nada arriba, nada más que las paredes. Y paredes de bloque tirar al suelo. Aquí está la mayoría de gente en la calle matando mosquitos porque aquí hay muchos mosquitos. Bien, ahí debe actuar alguno de los organismos sociales de ayuda del gobierno, porque los residentes dicen que su situación es caótica y además que no tienen dónde ir, carecen de refugio y le preocupa su situación de inseguridad. Ellos esperan que las autoridades locales, o sea, la del municipio, acudan en su ayuda, pero yo estuve viendo al alcalde de Dajabón diciendo que él no tiene recursos ni siquiera para atender la denuncia de un brote de cólera. Él estaba quejándose de que necesita que la gente de salud pública vaya allá, que los empleados que tiene los tiene trabajando en el mercado binacional para recabar recursos, pero él no puede atender una denuncia de un brote de cólera, y mucho menos va a atender al menos 20 familias que quedaron en el desamparo, en la intemperie. Por eso yo digo que algún organismo del gobierno, algún plan social de esto del gobierno. Sí, el plan social de la presidencia. Yadira Enríquez con el tema. Amigo de Propé, que lo veo que está repartiendo muchas cosas, que aproveche y vaya allá a Dajabón o a los otros planes que hay. O el mismo Ministerio de Vivienda, que ahora se ha dedicado en gran medida a reparación de viviendas. Los planes de vivienda de este gobierno, algunos incluyen casas nuevas, pero hay un porcentaje importante que se refiere más bien a reparación de casas. Esa es la verdad. Cuando uno revisa los proyectos y los presupuestos, reparación, no es tanto en casas nuevas. Así que quizás el Ministerio de Vivienda pueda acudir en auxilio de estas familias que hoy se han quedado pues prácticamente a la intemperie. Vamos a cambiar de tema, compañeros, y es que la jueza Francesca Potentini del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo arribado por el Ministerio Público con varios miembros de la red de narcotráfico y lavado de activos que lideraba César Emilio Peralta, conocido como el abusador, estableciendo penas suspendidas que van desde los 3 hasta los 7 años de prisión. El tribunal acogió el acuerdo presentado por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional con 10 de los acusados. Los condenados son Heriberto de la Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Marisol Franco, quien como saben es la esposa de César el Abusador, Yader Rafael Jaques Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequies, Rodolfo Sedano Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes, Natanael Castro Cordero, alias Nato, y Joanny Paniagua Peña. También dispusieron la disolución de 15 compañías y decomisaron a favor del Estado 11 inmuebles en torres de lujo. Ahí hay vehículos, dicen, oye, Nelson, de alta gama. De alta gama. Y 3 armas de fuego. Bueno, les fue Pero bien. entonces, Finalmente, en ¿cuántos español años para después? la gente, prisión suspendida para ellos. Que no van presos. No van presos. No van presos. De 3 a 5 años, usted está condenado de 3 a 5 años, pero usted va para su casa. Es simbólico. Es Va una para su condena. casa. Eso Homolo- quiere decir que homologado. cantaron. Claro que sí. Eso quiere de decir que acuerdo. pero vamos Y a hablarle a la gente. la esposa de O César se Abusador llegó a un cantó. acuerdo con él allá. Allá, eso fue. César, Cuando usted ve claro. que la esposa de él también está homologada, Claro. es porque ella cantó Claro de Luna, y si cantó Claro de Luna, Puede fue que ser que no haya él le cantado dijo, ella.
no te eche ninguna culpa. Pero a lo mejor el acuerdo es con Puede él. ser que no haya cantado ella, sino que haya sido parte de las condiciones que él haya puesto allá para negociar con las autoridades y eso se homologa con la justicia dominicana. Y puede ser que eso haya sido lo que haya pasado, porque en todas las conversaciones, audios, entrevistas, interrogatorios del señor Peralta, porque hay que decirle señor, en el pasado, cuando estaba en Colombia, cuando estaba en República Dominicana, todos sus deseos iban encaminados a que su familia fuera respetada, que su esposa y sus 2 niñas pequeñas, que en ese momento eran 2 bebés, fueran permitidas vivir tranquilamente y que se permitiera que su esposa cuidara sus 2 niñas, que en ese momento inclusive eran bebés lactantes. Eso se dijo en múltiples ocasiones, que probablemente las autoridades se habían excedido en las medidas que se le habían dictado a la señora Marisol Franco, porque esa señora estaba recién parida. Además, se hablaba de lavado y las autoridades decían que ella había sido beneficiaria de lavado. Ahí esbozamos en aquel momento algunas cosas que nosotros consideramos incongruentes. ¿Por qué? En el caso de César Emilio Peralta, a la señora Marisol Franco se le acusó de coimputada o de beneficiarse del lavado. En todos los demás casos de asociación de malhechores, de lavado de activos que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver con narcotráfico, a las esposas no se han vinculado. El caso de César Emilio Peralta entonces sí, fue distinto y nos preguntábamos no por qué ella está incluida, porque puede ser que la justicia tenga la razón. ¿Por qué no están incluidas las demás en los demás casos? ¿Por qué se hacía la excepción de tratar de esta manera a la esposa de César Emilio Peralta cuando en todos los otros casos de narcotráfico las mujeres no son involucradas, exceptuando el caso Quirino, que fue el único donde vimos que las no sé si recuerdo si era 1 o 2, pero ambas tuvieron que estar involucradas en el expediente. No recuerdo en este momento si colaboraron con la justicia o si fue parte de la negociación de él. Pero aparentemente esto es lo que ha pasado y uno se sigue haciendo la misma pregunta. Si en los casos de lavado, en el caso de César Emilio Peralta, que se le imputaba primeramente de lavado porque la esposa está involucrada, porque él le compró un reloj, un apartamento y un carro y era producto del lavado. En el caso de todos estos expedientes multitudinarios, grandilocuentes, porque no están involucradas las esposas como beneficiarias del tema del lavado, si todos esos hombres están presos o si han estado presos. Pero bueno, esa pregunta yo creo que se puede quedar para la posteridad, ¿verdad que sí? No pasaremos años haciendo la misma pregunta. Perdón, Nelson, antes de que cambiemos de tema, hay un asunto, y era bueno que Yulisa también lo comentara, cuando decía lo de la disolución de las 15 compañías que decomisaron en favor del Estado, 11 inmuebles en Torres de Lujo, 12 vehículos, la mayoría de alta gama y 3 armas de fuego. En ese proceso fueron disueltas 15 razones sociales, o sea, 15 empresas vinculadas a esta red criminal. Y esto es para que ustedes se dibujen un poco de lo que vemos en la calle y a veces decimos, pero ¿de dónde que sale tanta plata? ¿Pero de dónde que sale tanto dinero? Pero es que ¿con qué es que se financia eso? ¿Quién es el dueño de eso? Que nadie sabe quién es. Bueno, Caprice Dance Club, París Auto Detailing, París Bar and Lounge, porque además es que todo es París, Capri, ok. De Niños Siempre Frías, Praga Auto Detailing, de Giovanni Bardisco, Cos Lounge, Playroom, también Génesis SRL, Inversiones Cedeño, Incauting 5, Damisel Ropas, VIP Room, Flow Gallery Lounge. Todas esas tiendas que ustedes ven que como que salen de la nada y que no importa, porque además venden cosas carísimas. Bueno, que ya están abiertas otra vez con otro nombre, por cierto. Exactamente, muchas de ellas están abiertas con otros nombres. Uno dice, cualquiera que quiera montar un negocio dice, óyeme, si ese negocio ha sido decomisado por temas de narco, yo como que mejor no me meto por ahí. Pero ahí están, abiertas de nuevo. Yo no hago vida nocturna, pero César el Abusador hizo muchos amigos y era una figura muy popular en todos esos sitios. ¿Ninguno de esos amigos han salido a relucir aquí? No salen a relucir, pero ni modo. Lo que quiero decir que el lujo, la ostentación. En estos días comentábamos de un urbano que pone el precio de entrada a 380,000 pesos. Mira, un hombre que no vale 10 pesos la entrtrada. Deberían, Impuesto Interno debería comprar una mesa ahí para sentarse a ver quién la compra. Sentarse en una esquinita, a ver quién da 380,000 pesos. Exactamente.
en una actividad de un salón bajo techo para ver un urbano. Entonces, alrededor de esas actividades, de todo ese lujo, de todo ese boato, de todos esos carros, Capri, Lamborghini, se mueven todas esas cosas. Cuando explotan este tipo de casos, se esconde todo el mundo, sale huyendo y se quedan los culpables. Pero ojo que esa sociedad o ese tipo de actividades está viendo demasiado frecuente en esta sociedad. La sociedad del espectáculo. Sí, es el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo. El de Vargas Llosa, ese tipo de cosas. Y el mundo del lujo y de la ostentación. Oye, y del lavado de activos y del narcotráfico. Por cierto, el Kiss Bar, en donde ocurrió el incidente en el que está involucrado el hijo de un influencer y tal, colocó un aviso. Recuerdan que habíamos dicho que estaba cerrado por una instrucción del Interior y Policía, que le pusieron un aviso afuera, control de bebidas alcohólicas. Ellos pusieron un post en sus redes sociales donde dicen que están cerrados hasta nuevo aviso. Dice, gracias a nuestros seguidores por el apoyo. Dice, nuestros más cercanos amigos se muestran dolidos como nosotros por todo esto, pero más da el dolor de ver personas disfrutar el comentar cosas negativas de nuestro establecimiento, el cual no se ha guardado nada, ni esconde nada. Bueno, mándenos los videos, pues. Bueno, pero por lo menos ojalá que sea por una acción de las autoridades o por el curso de las investigaciones, si es que están en curso. Mire, nosotros no estamos en política, no hemos hablado de política hoy, pero vamos a decir algo, pero a partir de unas expresiones del presidente Abinader. Ayer en la tarde hubo una rueda de prensa en el Palacio Nacional del Gabinete de Transparencia y de Control del Gasto. Allí el presidente le preguntaron el asunto de la reelección y prometieron muchísimas cosas sobre el control de los recursos del Estado en la campaña. Yanela Pimentel estuvo por allí. El presidente Abinader entiende que aún no es tiempo de hablar de reelección. Hasta el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión. En otro orden, este lunes, el Gabinete de Transparencia y Control de Gasto Público garantizó el buen manejo de los fondos de las instituciones durante el proceso electoral. Recordó a los funcionarios que estos no pueden ser utilizados para política. Establece como prohibiciones, requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas partidarias en su provecho o en provecho del tercero. Mientras que José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y presidente del PRM, informó que esa organización política presentará un proceso novedoso para depurar y que no haya intromisión del narcotráfico durante la campaña. Solicitaremos a nuestros candidatos informaciones suplementarias a la que la propia ley exige. Más allá de un permiso de buena conducta y de un antidoping, le solicitaremos hasta estados auditados. Paliza dijo además que se necesita trabajar en conjunto con la Junta Central Electoral para evitar que se involucren personas relacionadas al narcotráfico durante los comicios. Yanela Pimentel, CDN. Hay un par de cosas interesantes, incluyendo eso último de Paliza, de que ellos van a implementar medidas adicionales a las habituales para los candidatos, para que no se le infiltren narcotraficantes ni lavadores de dinero, que además del currículum, de su hoja de vida y de los estados auditados, los estados financieros, los que tienen empresas, los antidoping, por si está en el consumo, otras medidas adicionales. Es bueno socializar eso, ya que el PRM ha sido uno de los partidos afectados con esto, de unos narcotráficos que se meten a candidatos y ganan con una facilidad pasmosa, y ahí están. Esa medida es importante. La otra, pero eso es más un decir, el Gabinete de Transparencia hizo llamado que va a haber controles ahora en los días de campaña para que no se usen los recursos del Estado, etcétera, etcétera. Pero lo que yo vi fue que recordaron una serie de legislaciones, por ejemplo, algunos artículos de la ley 4108 de función pública que prohíbe que se desconozcan o disminuyan los derechos de los empleados, o sea que cada empleado, diciéndolo de otra manera, tiene derecho a creer y a pensar lo que crea. También artículos de la ley de partido, específicamente el artículo 25, que también tiene una serie de prohibiciones. Yo creo que más que recordar lo que dice la ley, que no se cumple,
que el gobierno debiera hacer en estos días de campaña e inspirado en ese propósito una suerte de un manual práctico, así pequeñito, un manualcito, que diga no usar los vehículos del Estado en actividades personales. Guardar los vehículos oficiales los fines. ¿Lo habían dicho de eso al semana. principio? Bueno, se dice, pero que lo escriban y vamos a hacer esto. Reducir las escoltas, etcétera, etcétera. Cuestiones de orden práctico, pero invocar que se cumpla lo que dice la ley. En este caso, la ley de administración pública y la ley de partido. Eso es como, recuérdense que eso está. Pero bien, gracias por el esfuerzo de transparencia, pero recuerden, yo he dicho aquí, que todo está mediado por la campaña electoral y más cuando el presidente de turno pretende continuar en el poder, se potencian las cosas, el uso de recursos del Estado, porque todos los funcionarios de arriba abajo entienden que el interés también es que ellos no se vayan, que ellos se queden ahí los funcionarios y hacen todo lo posible porque el presidente siga, porque eso le va a garantizar a ellos seguir. A propósito del... O sea, que hay que extremar la medida porque cuando el presidente de turno se va a reelegir, se potencia esto, el uso de los recursos del Estado. Abinader todavía no lo ha decidido. A alguna gente le cayó eso simpático. Simpático porque le preguntaron si él se va a reelegir y él dice, yo tengo hasta el 17 de agosto para decidir. O sea, que lo va a anunciar el 16. ¿O el no, 17? La lectura que yo le hago es que lo tiene muy pendiente. La fecha. La fecha. Claro. Nada más le faltó decir, el jueves 17 de agosto. Yo tengo una puerta abierta aquí, 10 a 1. El 16 él va a dar un discurso como lo ha hecho en las ocasiones anteriores. Bueno, no le toca discurso el 16. No le toca, pero lo ha hecho. Ah, no, él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Él lo ha cambiado. ¿Y por qué lo va a cambiar ahora? No, lo va a hacer ahora con más vera. Claro. Acuérdense que aquí decíamos que hay unos genios que se olvidaron que... Lo que no le toca es rendición de cuentas. Pero Claro que no, pero él se ha acostumbrado a dirigirse, pero lo ha hecho. Bueno, lo ha hecho. Nosotros hemos hecho transmisiones especiales. Sí, por eso. La primera transmisión yo sé que fue que la gente de Palacio se Nos confundieron. matan el feriado. Y pensaban que le tocaba discurso y ahí hicieron un acto el 16 de agosto. Incluso le quitaron significación al 16 de agosto, al día de la restauración. Pero en este caso de Abinader, él tiene pendiente que hasta el 17 él puede. La apuesta que yo tengo abierta es 10 a 1. O sea, le doy un 90% de posibilidad. ¿A qué va? Y ese 1% o 10%. ¿A qué tú le das el 1? A cualquier imponderable que pueda ocurrir de aquí a allá. Pero hablan sus apuestas. El primero que sabe que él va es Abinader. Claro. Y lo sabe todo el mundo, pero bien, él tiene hasta el 17 de agosto, lo dijo ayer, a la gente le cayó simpático que él no mencionara que él va a atenerse a los plazos legales, sino que recordara que él tiene hasta el 17 de agosto. Jueves, cae jueves. Bueno, qué bueno. Miren, que lo dice el presidente de la República. Así es. Por cierto, Nelson, yo creo que con relación a este último tema, lo de así le llaman, plan de prevención del narcotráfico en la política nacional. Me parece bien que le pongan nombre y apellido. Nosotros hemos reclamado una y otra vez en Despierta con CDN y por eso debemos ser consecuentes. Yo creo que en felicitar la iniciativa del partido de gobierno de establecer alguna suerte de orden sobre el tema del recurso ilícito y cómo penetra en las campañas electorales con ley y sin ley. Dice Paliza que son informaciones suplementarias que van a pedir estados auditados. Como saben, en este momento en el Congreso de la República, y Nelson lo refería, hay una comisión que investiga y que trabaja más bien la sustitución de Miguel Gutiérrez, diputado de esa organización política de Santiago, que fue detenido en Miami cuando ingresó a ese país por el aeropuerto por presuntos vínculos con el narcotráfico. Si el PRM diseña una buena estructura en este sentido, podría sentar un precedente. Y yo creo que quizás las otras organizaciones político-partidarias del país deberían hacer lo mismo. No debería quedarse eso reducido al PRM. Quizás sea una buena iniciativa para, como digo, evitar que el dinero del narco se quede lo más lejos posible de las campañas electorales. Por cierto, compañeros, yo no sé si ustedes han visto, esto es una información al margen del tema nacional, pero hablando de campaña sucia, de dinero sucio, sobre todo en campañas electorales, está sabroso el escándalo en Colombia con relación a las declaraciones de Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela y quien fue el gran armador del proyecto de Gustavo Petro para la presidencia de ese país. En unas conversaciones, en unos audios que se han filtrado a la prensa, Armando Benedetti le dice a Laura Sepúlveda, que era la segunda, la jefa de gabinete de Petro, ¿y acaso ustedes quieren que yo diga de dónde salió el dinero?
¿quiénes fueron los que nos apoyaron? En el Golfo. En una suerte de amenaza, en una suerte de chantaje. Eso no es nada más de la República Dominicana. Si a ustedes les apasiona el tema político, échenle un ojo a lo que está pasando en Colombia. No tenemos demasiado tiempo para comentarlo hoy, pero es noticia y va a ser noticia toda la semana. Es interesante que esto quien lo diga sea el presidente de la República. Esto se supone que debe ser conocido por todos los miembros de los gabinetes gubernamentales. Ese es el artículo 80 de la Ley de Administración Pública, que dice que tienen que separarse de las funciones, que los funcionarios públicos tienen prohibido servir a los intereses de los partidos políticos mientras estén ejerciendo la función, pero ustedes saben que eso en múltiples ocasiones, al menos en la historia pasada reciente, ha sido solo retórica, mucho discurso, poca práctica. Pero es interesante que quien lo ponga de relieve en este momento sea el mismo jefe del Poder Ejecutivo, hablando prácticamente en una reunión que parecía un consejo de gobierno, con la presencia de la Dirección de Ética, a quien nosotros le atribuimos mucha importancia en medio de este proceso electoral que se avecina y que comienza el próximo 2 de julio, que es cuando ya puede empezarse a hacer prácticamente proselitismo. Dice el Poder Ejecutivo que las instituciones públicas textualmente no serán flexibles con el gasto público durante el periodo electoral que comienza julio 2. Ojalá verdaderamente que así sea y que este mensaje baje hasta las gobernaciones, los ministerios, viceministerios, direcciones generales y departamentos, porque lo que se ha visto recientemente es que se vende boletos dentro de las instituciones, que se obliga a empleados a hacer aportes, casos que francamente han tenido consecuencias, pero no significa que no se vayan a repetir. Cuando acelera la campaña, cuando se llega ese periodo de ansiedad electoral, pareciera que las leyes se le olvidan, que los reglamentos se le esconden, que las palabras de los superiores o se transforman o ellos entienden que entendieron otra cosa. Y ustedes saben lo que pasa. Ojalá y que este proceso electoral 2024 sirva para marcar un antes y un después en la política de la República Dominicana, porque visto lo que hemos tenido que verbalizar recientemente, pareciera que en algunas instituciones va a ser más de lo mismo. Hay que decir, Nelson y Catherine, que el Centro de Operaciones de Emergencia, cambiando de tema, reportó 2 personas desaparecidas tras las inundaciones de este fin de semana en la parte sur del país, y que el Ministerio de Agricultura está evaluando los daños en materia agropecuaria para acudir en auxilio de los productores. Tenemos un reporte antes de irnos a la pausa que hizo nuestro compañero Dayson Ovalles. Las lluvias de los últimos días provocaron inundaciones y daños a la agricultura. Han hecho algunos daños, especialmente en los caminos, y algunas inundaciones de plantaciones. El sur, por las cantidades de ríos que tiene, a veces es una zona muy vulnerable. El gobierno acudirá en auxilio de los productores agropecuarios. Pues comunicará al país de una manera muy precisa los posibles daños que puedan haber y el plan inminente de apoyo y ayuda. Tras las inundaciones en el sur del país, el Centro de Operaciones de Emergencias reportó 2 personas desaparecidas. De acuerdo a los informes del INDRI, en Barahona ocurrió una ruptura del río Yaque del Sur y afectando el municipio de Jaquimelles. 15 provincias se mantienen bajo alerta ante posibles inundaciones. El Centro de Operaciones de Emergencia pues mantiene nivel de alerta amarilla para la provincia de Azua, San Juan, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Santiago de los Caballeros, Independencia y Barahona. En alerta verde mantenemos La Vega, Elías Peña, San José de Ocoa, Bauruco y Pedernales. Debido a las inundaciones, 825 personas debieron desplazarse a lugares seguros. Dayson Ovalles, CDN. Bien, yo quisiera aprovechar este informe que da Obra Pública, el reporte de Dayson Ovalles, y lamentar la situación que están padeciendo decenas de familias en esa parte del sur del país. Pero Yulisa al inicio mencionaba la situación de Haití, haciendo un balance de esta lluvia, y lo relacionaba con el Día Mundial del Medio Ambiente. Señores, hay que preocuparse por Haití. Nosotros tenemos 2 personas desaparecidas, pero Haití tiene datos recientes, 42 fallecidos, 11 desaparecidos, 48 ya.
11 desaparecidos, más de 42.000 desplazados. Eso es la extrema vulnerabilidad que vive ahí. Entonces hay que pensar. Mire que nosotros en el país estamos sufriendo algunas de las consecuencias, pero nunca va a ser comparado con Haití. Entonces la comunidad internacional mira a Haití a conveniencia. Yo busqué un dato. El último corte del terremoto del 10 fueron 316.000 muertos. Entonces la comunidad internacional miró un ratico hacia Haití, y ya 316.000 personas fallecidas. Y se diluyó unas ayudas, una colecta que hicieron, pero miren, entonces... Eso es noticia internacional de todos los medios, claro. Lo que las personas, 85 personas heridas, 42 muertos, 19.000 desplazados, pero las bandas matan aproximadamente lo mismo todos los días y no es noticia internacional. Eso no sale en ningún lado. En Haití. Eso no sale en ningún lado. Bueno, una última cosa. No nos dio tiempo a hablar de la Cámara de Cuentas, pero eso sigue caminando. Solo este ejemplo, se filtró la entrevista a Tomasina Tolentino, una de las miembros de la Cámara de Cuentas. Y oiga lo que dice ella del presidente de la Cámara de Cuentas, que él le dice ratas, cucarachas, pandilleras. Yo lo digo para que tengan una idea de la situación que hay ahí dentro de la Cámara de Cuentas. Solo quería decir eso a propósito de que hay mucha gente buscándole un bajadero. Dice Janel que la conspiración de las damas, que las 3 mujeres están conjuradas, conspirando, ahí se tienen que ir todos. Que están apandilladas. Sí. Mire, aquí estábamos nosotros ya para irnos a la pausa. Pero viste que habló otro político sobre eso, ¿no? No nada más Soraya. Bueno, habló otro se diputado. llama? Genaito. ¿Cómo se llama? No, Rogelito. Aclaraba. Y Rogelito desmentía a Soraya y decía Soraya, yo no sé por qué me desmiente otro si lo diputado dijo él. Habló otro diputado además de Soraya. Entonces yo dije, bueno, pero entonces en esa comisión todo el mundo quiere hablar. Bueno, no era nada más. Te digo porque ayer tú dijiste que Soraya no debió hablar, pues entonces no debió hablar ninguno. Debió hablar el presidente de la comisión. No debió hablar ninguno, pero la que yo... O el presidente de la comisión. Soraya, pero ellos no están en posición de hablar todavía hasta que no haya una conclusión sobre Mire, esa señor, una entrevista. infidencia de la mesa. Se están mandando a comprar una cachapa. Ay, sí. Hoy es el Día Internacional Sin Dieta. Ya yo sabía por qué Catherine estaba mandando a comprar cachapa. Día Internacional Sin Dieta, ya sabe, dele para allá, tómese una licencia en el día de hoy. Haga lo que usted quiera hoy. No acepte que le pongan régimen. Cómprese un chivito. Sí. Estamos de vuelta a Despierta con CDN. Durante todos estos días hemos estado hablando del 4% de la educación y del papel que juega el gobierno, el Ministerio de Educación y que juega de manera principal la Asociación Dominicana de Profesores. Hoy hemos querido invitar al señor Eduardo Hidalgo, que es presidente justamente de esa organización, la ADP, para hablar con él sobre el balance general que se le ha dado a la aprobación y a la ejecución de ese presupuesto del 4% del PIB al sector educación, que según dicen el Ministerio de Educación y Educa, no ha servido para mejorar la calidad educativa. Bienvenido, señor Hidalgo. Buenos días. Saludos a todos ustedes, Catherine, Nelson, Yulisa, y a todo el público, a sus órdenes. Señor Hidalgo, vamos a empezar con usted pasando balance desde su punto de vista al sistema educativo que tiene República Dominicana. Justamente la semana pasada el sindicato ha puesto en manos de la sociedad un informe que realizamos, que lo hemos titulado Situación de la Educación al mes de abril. ¿Que lo hizo quién? ¿La ADP? La ADP, el observatorio de la ADP. Nosotros tenemos una herramienta bastante confiable. Este informe tiene unos 650 centros educativos que participaron. En ellos confluyen más de 13.000 docentes, 39.533 estudiantes, y la muestra fue escogida de manera aleatoria. Nosotros tenemos un dispositivo electrónico que nos permite hacerlo, y están incluidas escuelas de zona rural, de zona urbana y también de primaria y secundaria. Pienso que es un informe. Voy a socializarlo con ustedes, se lo vamos a hacer llegar. Lo tenemos aquí, señor. Magnífico. Para que ustedes le den una mirada.
ahí hay 13 propuestas que nosotros estamos haciendo. La número 1 tiene que ver con cómo evaluamos la inversión de ese 4%. Realmente hubo un político que nosotros no estuvimos de acuerdo nunca con su posición, que decía, don Nelson, que no era asunto de recursos, sí, el tema de la educación. Sí. Y pareciera que tenías razón, entonces, ¿o no? No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón, porque aquella vez nosotros teníamos menos del 1 punto y algo del PIB como presupuesto para la educación y la situación no era, estaba muy difícil. Nosotros sí estamos pidiendo de que se evalúe la calidad del gasto. ¿En qué el ministerio está invirtiendo esos recursos del pueblo dominicano? Igualmente nosotros planteamos que debe enfocarse en la formación continua, porque la formación inicial de los maestros y maestras, eso es otro tema, que tiene que verlo el Ministerio de Educación Superior, el mismo ministerio, pero es otra instancia que lo trabaja. Ahora bien, la formación continua está a cargo del INAFOCAN, que es, digamos, una instancia descentralizada del Ministerio de Educación, que sigue presentando ofertas que no han impactado, por lo menos en los últimos 20 años. Miles de millones de pesos se ha invertido en la formación docente que no ha impactado. ¿Por qué? Porque no se parte de las necesidades que tienen las comunidades educativas, como son, por ejemplo, sigue siendo, digamos, programas que se compran en las universidades o que las universidades están ofertando y que nada tiene que ver con lo que el maestro y la maestra está haciendo en el aula. Nosotros ahí planteamos de que debe girar totalmente el tema de la formación continua de los maestros y las maestras. O sea, que el diseño de cómo se deben evaluar lo deben hacer los propios maestros y no debe ser un ente externo. No entiendo no entiendo su pregunta, Catherine. No entiendo la propuesta. O sea, se habla de la calidad de los docentes y se habla de que cada vez que tienen que ir a hacer una prueba para revisarse, lo que hacen es que se queman. Ese es otro tema. Estamos en la formación. En la formación. Por ejemplo, un profesor de español debe hacer bien su tarea. Sí. Entonces, la formación docente tiene que acompañar a esos profesores en que sean mejores docentes en su práctica educativa, en la innovación pedagógica, que nada tiene que ver con la evaluación. La evaluación es otro tema. Naturalmente, un profesor, una profesora comprometida, bien formada, que esté actualizada, debe, porque la formación continua conlleva la actualización pedagógica, va a tener buenos resultados en la evaluación docente. Claro. Está claro. Entonces, el INAFOCAN está de espalda a eso. Sigue ofertando programas que nada tienen que ver con el quehacer en el aula. Otro tema que nosotros detallamos para mejorar la inversión del 4% es que la escuela pública solo recibe el 25% de los niños y niñas que deben ir a educación inicial. Nosotros estamos planteando, y tenemos municipios en el mapa de pobreza, tenemos barrios vulnerables en las grandes provincias, y nosotros estamos diciendo que educación inicial se dé una mirada a la primera infancia. ¿Por qué a la primera infancia? Porque esos niños y niñas, cuando estén en primaria o estén en el bachillerato, van a tener unas habilidades, unas competencias que le va a permitir leer y escribir y razonar, porque eso, el trabajo en el nivel inicial, eso es fundamental para el desarrollo futuro de las generaciones que van a la universidad. Y estamos planteando que ingresen desde los 3 años a la escuela. Naturalmente,
hay que crear los espacios, porque hacen falta, pero no es justo que la escuela pública reciba el 25% de los niños de 5 años y los de 3 años no tienen cupo. Naturalmente hay que equipar esas aulas de preescolar. Yo no sé, siempre me recuerda mi tiempo de profesor de escuela pública en la escuela Guatemala, más o menos cerca de aquí, en Sánchez, en el urbanización Renacimiento, una poesía de Juan Sánchez Lamus. ¿Por qué son tan tristes las escuelas de América? Él hablaba del kindergarten, como titula su poesía. Esas aulas tienen que ser alegres, llenas de colores, de juegos, de material didáctico, y naturalmente no puede estar siendo atendido por una sola maestra. ¿Cómo una maestra con 30 niños, 35 niños de 5 años, que uno de ellos quiera ir al baño? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ella resuelve esa situación? Y estamos planteando que en ese nivel se incluyan 2 maestras que puedan hacer un trabajo de atención incluso personalizado. Estamos hablando de la infraestructura. Usted recuerda, Yulisa, hace un año que yo estuve aquí. Cónchole, Nelson, solamente me traen cuando hay problemas. Estábamos en pero usted medio puede venir cuando la cosa está buena también. En medio de la situación con Fulcar. A usted le interesó. Amigo suyo, Fulcar. Sí. Ex vicepresidente de la ADP. Aunque mandó un grupo allá a la ADP a decir que estaba harto de la ADP. No sé, de supuestos padres. Entonces, a usted le interesó un levantamiento que hicimos sobre la infraestructura de la escuela. Así es. Y nosotros en octubre entregamos ese levantamiento al actual ministro de Educación. Pues mire, no se ha mirado a las condiciones de la planta física. Las escuelas le faltan butacas, le falta material didáctico, están sobrepobladas las aulas. Nosotros tenemos cientos de escuelas que sus aulas están sobrepobladas, que hay baños sin inodoro, que no hay agua potable. En la zona rural, perdónenme la hora, todavía tenemos letrina en muchas escuelas rurales de nuestro país. ¿En qué se podría invertir el 4%? Ahí está. Esa es la mejor manera de hacer una inversión del 4% en temas que va a tocar y va a beneficiar a la familia directamente. Bueno, y algún par de cosas puntuales, pero 2 cosas. Vi un comunicado del Ministerio de Educación recordando que el año escolar termina el 23 de este mes. Sí. Me llamó la atención yo para poner un comunicado para eso. Me imagino que el ADP tiene otra fecha. Y segundo, el presidente Abinader pidió sacar la política partidista de la escuela. Sí. Yo escribía en el Caribe que para eso se necesita voluntad. Y recordaba cómo celebró el PRM cuando ganó Xiomara y cómo celebra el PLD cuando ustedes ganan. Se necesita voluntad. Entonces, ¿qué opinión tú tienes? Primero, si el calendario va a terminar el 23. Y segundo, sacar la política de la escuela. Mediado eso con una reunión que ustedes van a tener con Abinader. A mí me interesó, me llamó mucho la atención, parecido a lo de Atomayor. ¿Se acuerdan el accidente de la semana pasada? Que el ministerio, 1 hora o 2 horas después, tira un comunicado. Se prohíbe los viajes de los estudiantes, sacarlos de las... Digo, pero ellos no estaban de viaje. Ellos iban a su escuela. Fue lo que interpreté. Es el transporte público escolar que va recogiendo para llevarlo a sus centros. Entonces no entendí lo del comunicado, si era que venían a la ciudad o si iban a Higüey, no, de verdad que no lo entendí. Parecido al del comunicado del 23, justamente nosotros, la ADP, inmediatamente vimos el comunicado, el jueves fue eso, hicimos una declaración, una nota de prensa, reiterando a nuestras seccionales que el año escolar concluye
para los estudiantes el 23, porque los profesores concluyen el 29. Y nosotros, si hay una seccional que haya recortado el calendario escolar, lo estamos desautorizando. Y si el ministerio tiene alguna información, se la estamos pidiendo. Bueno, termina el 23. El 23. Justamente ayer. Ese nivel de diálogo, sí, por el comunicado que ustedes hablan. Ayer inició un proceso muy hermoso, que es la recuperación. Yo pienso que el 75% de los estudiantes ya está en su casa. Es bueno que ustedes comprendan esto. ¿Cuáles siguen en la escuela? Aquellos niños, niñas, jóvenes que no tienen el 100% del aprendizaje logrado. Entonces van a estar desde mañana hasta el 23 en ese proceso. Incluye el nivel inicial, que se queda completo porque ellos no tienen prueba. En recuperación. La llamada recuperación. Y entonces vienen las pruebas completivas para el nivel secundario, que se da en este tiempo. Ya el 23 ya concluye esa etapa y el 29 vuelven los estudiantes a recoger su boletín de calificaciones. Ahí se van a enterar qué promovieron, con qué calificaciones fueron promovidos y quiénes van a repetir el grado. Eso se le llamaba la nota. Exactamente. Sí, a buscar la nota. Ahora el boletín de calificación. Sí, usted recuerda, usted llevaba su regalito a la maestra o el maestro. Bueno. La política. Es decir, nosotros reiteramos. Hay acuerdo el 23. Sí. Claro, hay centros dirigidos por monjas que no han informado a nosotros. Estos tienen otra dinámica, que probablemente concluyan antes del 23. Pero esos son asuntos que no es la norma, no es la generalidad. Sacar la política de la escuela, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero no es que yo lo diga, sino que yo lo practique. Porque lo que hemos visto es que gobernadores, gobernadoras, hemos visto alcaldes, hemos visto senadores haciendo política en las escuelas. ¿Cómo así? ¿Ustedes no recuerdan? Se hizo viral el senador de Montecristi con respecto a los nombramientos de los maestros que fueron a concurso, que él pedía que esta lista era la que había que nombrar. Eso es hacer política en las escuelas. O cuando Roberto Salcedo, porque solamente ven cuando nosotros no tenemos docencia, Roberto Salcedo cerró la Escuela de los Ríos, la Escuela República de Costa Rica, para todo un día hacer no sé qué cosa. Robertico, okay. Hace 15 días de eso. Sí, okay. Entonces, yo estoy de acuerdo que saquemos la política de la escuela. Cuando cerraron la escuela era un día de clase y no se dio clase porque se iba a hacer una actividad política. Una actividad de los programas especiales de la presidencia. De los programas especiales de la presidencia. Que no tenía nada que ver con educación. Nada que ver con educación. Yulisa, se lo digo yo, nada que ver con educación. Entonces, del dicho al hecho, hay un poco trecho, pienso yo. Entonces, el presidente, estamos de acuerdo con lo que él plantea, que saquemos la política de las escuelas. La ADP es un organismo plural, Catherine, de verdad. En el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP están todas las corrientes políticas. Por eso usted señala, Nelson, que cuando ganó la profesora Xiomara Guante, la cual le sucedí, una excelente dirigente de la ADP, el PRM le dijo un año antes de las elecciones de la ADP que habían ganado la ADP y que eso era un anuncio de lo que iba a pasar en el 2020. No, y a la toma de posesión fue Abinader. Fue Abinader. Fue la plana mayor. Pero el sindicato de por sí no hace vida política partidaria, porque ahí estamos todos. Incluso cuando decidimos convocar la concentración del 26 de mayo, la semana pasada,
fue una discusión que estuvimos todos. Y al final, la mayoría decidió hacer esa concentración. Si fuera política, don Nelson, Yulisa y Catherine, mañana es 7 de junio. Nosotros teníamos programada una concentración en el Palacio Nacional. ¿Con ¿Ustedes los profesores? sabían? Sí. El día de clase también. Sí, claro, miércoles. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando terminamos la concentración de el ministerio, a través de don Ángel Hernández, nos llega un mensaje vía WhatsApp que el presidente quiere vernos. Y por eso es que ustedes han presentado un plan de 14 propuestas. Claro, porque... O sea, porque parece que... No es por eso, no, Yulisa. A ver, desmiéntame una Catherine. cosa. Desmiéntame algo. Déjeme Sí, terminar la idea. Continúa. Si fuera político, yo soy político, yo digo, no, vamos a hacer la concentración en el Palacio Nacional y después hablamos con el presidente. Claro. La lógica, porque no es política. Si nosotros buscamos que las autoridades nos presten atención y ya hay una invitación a Palacio, lo lógico es que esa actividad no se realice. ¿Tiene fecha ya? No, la reunión en Palacio. Sí. Martes 20 de junio, un poco lejos, pero el presidente... ¿A qué hora? 3:30 de la tarde, pero el señor presidente tiene una agenda muy apretada. Nosotros no vamos a pretender que nos recibiera hoy o mañana. Señor Hidalgo, se habla mucho sobre las demandas de la ADP. ¿Cómo no? Y un grueso de las críticas apuntan a que los profesores, en un legítimo derecho, piden un incremento de salarios, piden mejores condiciones laborales. Hay quienes señalan que los profesores no necesariamente ganan lo que deben ganar, pero tampoco son de los que ostentan los peores salarios en la República Dominicana, comparados, por ejemplo, con médicos, con otros profesionales también muy importantes para el desarrollo del país. Y yo veo esta lista de 14 propuestas que ustedes hacen. 13 propuestas que ustedes hacen. La pregunta es, ¿son todas propuestas hacia el Ministerio de Educación? Dicen ustedes que es de los ministerios peores gestionados que existen en el país, 18 de 20 y pico. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen para el interior de ADP? O sea, ¿qué están proponiendo ustedes para mejorarse a sí mismos y ganarse definitivamente, que la sociedad les acompañe en ese reclamo para que ganen más? Por ejemplo, yo no tendría problema en decirle a un profesor, usted debe ganar no 50, ni 100, 200, siempre y cuando mis niños no se quemen cada vez que van a presentarse una prueba y que usted no se queme cada vez que va a presentar una prueba. Yo creo que el país los acompañaría en masa. Y usted nos va a acompañar. Pues ojalá. Yo voy a socializar porque tengo el número de Yulisa y creo que tengo el de Nelson. El suyo no lo tengo. Sí. Le voy a mandar las 13 propuestas. ¿Las tengo? Las 13. Las tengo. Ah, sí. Magnífico. Pero igual le doy mi teléfono. No, sí, por favor, por favor. No hay problema. Ahí no hay una de esas 13 no pide aumento de salario. Pide mejora de la infraestructura, la calidad del gasto, porque es bueno que ustedes le den seguimiento en qué se está gastando o invirtiendo el presupuesto de educación. Pedimos el tema de la formación continua, docente. No es que me den más diploma, más posgrado y maestría, eso es bueno, y doctorado. No, es como en el aula yo cambio mi práctica educativa, cómo yo puedo enseñar a leer y escribir y razonamiento matemático, cómo yo desde mi área de ciencias sociales puedo hacer un ciudadano. Bueno, ciudadano, cuando hablamos de ciudadanía, sabemos lo que significa, etcétera. Estamos pidiendo apoyo para la primera infancia, que los niños y niñas ingresen desde los 3 años a la escuela y que todas nuestras aulas estén debidamente equipadas. Sí, nos lo explicó antes, entiendo que esas son las propuestas. Voy ahí. Igual estamos pidiendo libros de texto. El ministro estuvo aquí. Yo no sé si le presentó un informe técnico
pedagógico, económico, por el cual el ministerio ha decidido que esos millones que se invirtieron el año pasado, que no ha concluido el año escolar, ya no van. Ya no van. Si hay y ahora informe, ellos van a hacer los libros, sí. Exacto. ¿Y en qué proceso se van a hacer? El otro tema, mi querida, lo único que ahí está económico, no está ahí, pero es parte de la demanda, es nuestros jubilados y pensionados jóvenes, nuestros maestros. El maestro que me dio clase a mí, la maestra que me dio clase a mí, está devengando un salario en el papel de 20,000 pesos. Cuando va al banco, es menos lo que recibe. Hay algunos que no tienen seguro médico, porque ustedes conocen en la ley de seguridad social. Trabajo todo el tiempo, cuando me jubilo, estoy sin seguro. Eso es una injusticia de esa ley. Lo único que pudiéramos decir es esa parte. Y cómo nosotros reprogramamos nuestras luchas. Eso es una tarea pendiente que tiene. Pero debo decirle, Yulisa, don Nelson, Catherine, en esta lucha nosotros tenemos justamente un año que tenemos. Desde que salió don Roberto Fulcar, hicimos una primera reunión en Palacio Nacional con el señor Abinader, con el señor Ángel, y ahí le entregamos nuestras propuestas. Fuimos a las regionales, a los distritos, fuimos a Hacienda, fuimos al Congreso Nacional, hubo un gesto maravilloso de Pacheco que formó una comisión y que él mismo encabezó. Le entregamos nuestra propuesta, pero nadie miró para acá hasta que nosotros no fuimos el viernes, día laborable. Día de clase. Sí, como dice usted, solamente ahí fue que miraron hacia acá. Entonces, nosotros estamos comprometidos con una educación de calidad. Miren, quiero aprovechar este espacio. Antes de darle al cierre. Ya nos vamos. No, todavía no, pero casi ya. No, pero si te dejo cerrar, yo sé cómo son ustedes, los maestros. Iba a decir los políticos, los maestros. Sí. Educa hizo una propuesta ahora en el marco de la política en la escuela. Me pareció como que no le veo ni pie ni cabeza. Tanto así que todavía no la ha asimilado, como que la depuración y contratación de los maestros se haga lo haga como un ente externo. ¿Tú tienes conocimiento? Mire, pero tú tienes conocimiento, ¿eh? Los maestros, sí, es una idea que tiene Educa hace mucho tiempo, de un ente externo. Ellos quisieran ente externo en todo. ¿Ustedes saben por qué? Que los entes externos pertenecen a un sector. Y entonces... y que a veces se justifica porque lo que hay no funciona. Sí, pero el concurso de nosotros, el primer concurso se realizó cuando Milagros Ortiz Bosch, cuando era secretaria de Educación, 2003 me parece. Ha habido luces y sombras, pero a través de la figura del concurso que está en la ley y en el estatuto del docente, lo que pasa es que no quieren hacerlo como dice el estatuto del docente, que fue escrito por don Ángel Hernández. Nosotros decimos, vamos a cumplir lo que dice el estatuto del docente y eso no tendrá ningún tipo de problema. Desde ahí se empezó a sacar la política de los nombramientos de los maestros, porque antes yo como diputado mandaba una tarjetita a Catherine, que era directora del distrito X, por favor, sírvase nombrar a Nelson como maestro en tal escuela, con una tarjetita o con una hoja timbrada del partido oficialista. Ahora los profesores, las profesoras tienen que prepararse, presentar una serie de evaluaciones y acumular un 70% de todo. Se queman mucho. Pero yo lo veo al revés, don Nelson. Entran los que aprueban el concurso. ¿Cuáles son las luces que usted nos dice? Eso, usted dice eso luces, que entran 30. No, pero ya va, porque él dice que en todo este tiempo, desde el año 2003, ¿verdad? Usted dice luces y sombras. Sí. Y yo quiero que usted me oriente y me ilumine.
Mira, ¿cuáles son las luces? Ya no necesita una recomendación de un político. Ajá. El profesor o la profesora que ingresa tiene que aprobar las pruebas, porque no es una. Y hay una comisión que evalúa su perfil y lo califica. Hay una comisión que lo entrevista. Y ahí hasta si viste bien, ¿verdad? Si habla bien. Es decir, es una selección que es importante. Hay pruebas psicológicas que se aplican, aparte de cultura general y competencia de sus, competencia de su área, sí, o dominios de su área. Eso es bueno, eso es bueno. Sombra, por ejemplo, cuando han importado un software de Chile o de otra nación que le ponen un software que tiene un perfil de administrador de empresa. Por eso se han reprobado muchos, porque yo lo que soy es pedagogo. Yo no soy un administrador de empresa. Ni siquiera un director administra una empresa, gestiona un centro educativo. Esas son sombras que yo pienso que en el próximo concurso, si nos sentamos y evaluamos, podemos tomar los correctivos del lugar y favorecer que yo pienso que no debe ser un sector, un ente externo. Ahí está el MAP. ¿Hay cuestionamientos? No. Hay una comisión del Ministerio de Educación, de Recursos Humanos. Hay una representación de los padres. Oiga hasta dónde, de padres, de familias. Yo pienso que hasta ahora eso ha funcionado y lo que hay que mejorar todo el protocolo a seguir. A eso que me refiero, con las luces. Señor Hidalgo, no quiero que se vaya sin responder lo que dijo el ministro de Educación a propósito de que usted habla, o la ADP habla permanentemente de derechos de los profesores, pero no hablan del derecho a la educación de los niños, que es un derecho constitucional, a recibir clases de manera ininterrumpida. Cada vez que la ADP tiene un llamado a movimiento, tiene una reunión o tiene simplemente actividades ordinarias, la celebra en día de clase, suspendiendo la clase de manera general. Dice el ministro de Educación que cada suspensión, cada día sin clase le cuesta al Estado Dominicano 740 millones de pesos. ¿Por qué la ADP no hace esas reuniones o esos paros un día que no tenga que suspenderle la clase a los niños? Ya le contaba a Yulisa que nosotros tenemos un año en esto. Y justamente él va a tener un año en el Ministerio de Educación. Si las autoridades se anticipan, si ponen en práctica el diálogo positivo, no reactivo, yo creo que la ADP no llegaría en ese momento. ¿Pero por qué la ADP tiene que interrumpir la clase de los niños y no hacerlo en un día que no tiene clase? No, es que nosotros estamos, mi querida Yulisa, cuando hacemos una asamblea o vamos al Ministerio de Educación multitudinariamente y presentamos la problemática de la comunidad educativa, ese movimiento también es favorable para los estudiantes. Bueno, Hidalgo, porque yo sé, no vamos a llegar a acuerdo. No, usted es muy político. Pacto por la educación, oye, Hidalgo. Pacto por la educación, 4.2, la ADP se compromete a hacer sus actividades fuera de todo eso está en el Pacto por la educación. Usted no puede hacer las elecciones un día de clase, o las asambleas un día de clase. Pero óigame, mi querido Nelson. Pero despídete. Si el ministerio, no te estamos votando. Sí, si el ministerio cumpliera con todo, nosotros no tuviéramos que hacer ningún tipo de llamamiento ni de asamblea. Y pero segundo, ¿por qué la ADP no cumple lo que se comprometió? Y segundo, porque el ministerio no ha cumplido, Yulisa. Porque nosotros estamos reclamando. Den ustedes el ejemplo a los estudiantes. Y segundo, y cumplan ustedes. Pero oiga, don Nelson, es una bofetada que ustedes le dan. Usted sabe que por culpa del ministro se pierden más de 20 días de clases al año. ¿Por qué? Porque las escuelas de jornada escolar extendida no tienen los talleristas. Esos son 15,000 millones de pesos al año que se están perdiendo. Porque faltan profesores. Ustedes saben que las escuelas, no todas, pero muchas,
las están limpiando los padres, los estudiantes y los maestros, porque no hay personal administrativo. Entonces, si él cumple con su rol... Y eso está mal, que lo limpien los padres y los estudiantes. En Japón las escuelas le limpian los niños. Claro, y mi escuela, digo yo mi escuela porque es del Estado, la Guatemala, nosotros la limpiábamos. Ahora teníamos el personal de apoyo completo. Ahora se está limpiando porque no hay serenos, no hay porteros, no hay conserjes. A veces no hay ni siquiera equipos de limpieza. Don Nelson, Yulisa, Catherine, nosotros, si el ministro cumple con lo que le corresponde, la ADP va a cumplir plenamente. Lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa. Si yo me pusiera aquí a decirle al gobierno, cuando ustedes cumplan, entonces yo cumplo. Entonces también tendría que decir, bueno, como ustedes roban, yo robo. Entonces no es así. No, claro que no. Y entonces el ejercicio, señor Hidalgo, con todo el respeto, y nosotros le agradecemos enormemente que usted haya venido y entendemos que... Y vuelvo. No, y tiene las puertas abiertas, porque para nosotros es importante escuchar la demanda de un sector tan importante para el desarrollo del país, como son los profesores, y entiendo que su rol no es fácil, el trabajo que usted realiza no es sencillo. Usted es político, es cierto, pero estar al frente pero es sindical. Exactamente. Entonces, lo que hay que coincidir, y yo creo que es el espíritu de Nelson, de Yulisa, y lo hemos comentado siempre, esos reclamos son justos en la medida en que no le violan derechos a los niños. Si el Ministerio de Educación está violentando su obligación, nosotros también estaremos acá para decirlo, están violentando, pero no podemos violentar derechos en virtud de reclamos. Usted sabe que nosotros hicimos actividades por la tarde, ningún medio lo cubrió. Ningún medio. Vamos a revisarlo. Sí. No creo que se dé. Fuimos comisiones a toda esa instancia. O sea, que ustedes para que le hagan caso entienden Yulisa, que es mejor dejar a un niño sin clase un día. Hidalgo, pero eso llora ante la presencia de Dios. No diga eso, que usted es un maestro. Por favor, Yulisa, Están peleando en una esquina incómoda. Ahí, por favor. Pero tú que lo estás diciendo. No. Está en una esquina incómoda. No, Nelson, yo lo que estoy diciendo que también nosotros incluimos actividades de protesta por la tarde, pero no logramos sensibilizar. Mire, protesta creativa, yo le voy a mandar una lista. Mándela. Yo le voy a mandar una lista de protestas creativas que no afectan los derechos de los muchachos. ¿Y quién defiende los derechos de los maestros y las maestras? Además, ¿ustedes tienen recursos? ¿Cuál? ¿No tienen recursos en ADP? ¿Económico? Sí. Claro que sí. Cantidad, es otra cosa. Y lo otro es... ¿Cuánto están? Están como 60 millones. Mensuales, sí. Más o menos. Sí. Eso Mire, sí, sube y baja. Sí. Un premio que recibe 60 centavos. No, pero no es. Está bien, pausa. No es un regalo del gobierno. Yo sé que los maestros que tienen que firmar una cosa. Claro, pero déjemos decir. ¿Alguien puede dejar de pagar ese dinero? ¿Algún maestro puede decir, no quiero que me descuenten eso? Bueno, yo pienso, en el país está el derecho a la protesta, ¿verdad? Constitucional. Y a la libre asociación. O sea, pero yo pienso que el magisterio está claro que su sindicato lo representa, no importa el color del partido que esté en el gobierno. Pero el sindicalismo no es obligatorio. Si un maestro no quiere pertenecer a la ADP, no puede renunciar. Y lo otro es, mire, nosotros estamos desarrollando ahora una protesta muy bonita. ¿Ustedes han visto las escuelas que han salido en las redes y en algunos medios de las condiciones de la planta física? Sí. Nosotros estamos desarrollando en 14 escuelas un plan piloto de innovando nuestra práctica pedagógica, que debería hacerlo el ministerio y nosotros lo estamos haciendo. Ayer estuvimos en La Piedra y ahí se me olvidó, ahora vuelvo, darle la gracia a don Víctor Castro, director de INAVIE, que una de esas escuelas, sus estudiantes no tiene uniforme, no tiene libro, no tiene zapato, y nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, no nos quedamos en la denuncia, no hicimos esa denuncia, no la hicimos, pero dijimos, Víctor, aquí hay 420 estudiantes que necesitan. El barrio de La Piedra es un barrio marginado, suburbano, aislado de Boca Chica. Y gracias a INAVIE, a don Víctor, en el día de ayer recibieron sus uniformes y sus zapatos y sus mochilas.
con el compromiso, ¿verdad?, de que va a ser para el año que viene. Pero ya ellos lo recibieron. Sí, una manera civilizada. Claro. Así que deberán actuar ustedes. Pero el ministerio tiene que también no venir Señor con Hidalgo, chantaje, amenazas ni provocación. Una cosa, antes de usted irse, ya que a los dominicanos, a todos, nos cuesta 750 millones de pesos de nuestros impuestos cuando los profesores no van a las aulas a darle clase a nuestros niños. No es cierto eso. Usted, como ADP, ¿está de acuerdo en que los días que los profesores no trabajen, el ministerio se lo descuente? Nosotros, ¿y quién le va a descontar al ministro los 15 mil millones que cada año por culpa de él pero se esa pierden? no es la pregunta que le estoy pero haciendo. yo le pregunto. También estamos de acuerdo que se lo descuenten al ¿A ministerio? quién le van a descontar esos 15 mil millones? Del presupuesto del ministerio. Pero a los profesores, día que no tengan clase los niños. Si hay causa justificada, yo pienso llamado que eso de sería, la ADP para diferentes actividades. Eso no es justo, siempre hay una causa. Nosotros no convocamos si no tenemos razón, Yulisa. Fíjese cómo nosotros, cuando Nelson nos pregunta del fin del año escolar. Pero son razones para los niños y los padres, porque estamos viendo las cosas desde el derecho de la educación. Mire, cuando yo no tengo desde una el derecho aula, del sindicalismo. cuando yo tengo una escuela sin inodoro, sin agua, sin biblioteca, sin cancha, con niños que deberían tener 25 y tenemos 40. Pero se pueden hacer espacios, esos paros en esas escuelas específicas y no a nivel nacional. Bueno, nosotros vamos a acomodar todo el proceso. Usted verá, Hidalgo, usted no tiene salida para eso. Claro que sí, y los padres, yo le pregunto. Si hay, mira, no te quieren dejar ir, no te quieren dejar ir. Tiene salida usted para claro, Yulisa, claro. Hidalgo, ¿por qué los padres no los acompañan a ustedes a esas protestas? Sí, nos han estado acompañando. Pero entonces no cabrían a la medida Máximo Gómez. No. Nosotros invitamos comisión. Una comisión de padres. Pero si fuera porque las escuelas están en... Que yo no digo que no. Que yo no digo que no haya escuelas con dificultades de infraestructura, que las hay, usted las ha mostrado. Claro. Pero si fuera un reclamo nacional, como ustedes están señalando, es que no cabría la gente en la Máximo Gómez. Pero ahí no estaban todos los maestros tampoco, porque lo que ha venido son delegaciones. Ya. Sí. Traemos todo el magisterio, llegamos a la 27, porque somos 125,000. Bueno, Hidalgo, en la reunión... Estamos invitando a los padres también para que... La reunión con el presidente, ¿qué día es? A lo mejor ellos deben ser los voceros. El 20. Martes 20. En la tarde. 3:30. Vamos con la mente positiva. Y de seguro tiene que estar el ministro de Educación. Claro que Entonces, sí. una suerte de mediación que va a ser el presidente. Lo que queremos es respuestas de lo que hace un año nosotros. Eso puede ayudar ya para el próximo año escolar. Gracias. Quiero solidarizarme con los jubilados y pensionados. Por favor. Yo estoy de acuerdo con el reclamo. Te escuché en educación hablando de chequecitos de menos de 10,000 pesos, de 4,000. Es una situación de gente que han echado la vida en eso. Me solidarizo con ese reclamo. Y lo del seguro, eso es algo que sí, los pensionados, por eso ya la seguridad social. Eso es una firma. Eso es lo que no espera a nosotros cuando nos pensionamos. Ay, Dios. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hoy sigue la final de la NBA. Y vamos a hablar aquí no necesariamente del juego de hoy, sino del campamento de verano de la NBA, de la NBA. Fran Camilo con un invitado especial. Hey, Fran. Muchas gracias, mi querido. Pero es mañana el juego. ¿Es mañana? Sí, mañana. O sea que puedo dormir tranquilo esta noche, que mañana Miami y Denver vuelven a verse las caras ya en Miami. Lo tendremos más cerca. Usted tuvo un juego en Miami este año. Fíjese, le dio suerte al equipo. Mire por dónde va el tema. Sí, usted vio uno también en Miami. Bueno, tal y como usted está diciendo, tenemos un invitado muy especial porque a mí me llama la atención saber que nuestro país está en el foco, en el ojo, en la concentración de grandes ligas de contenidos deportivos como objetivo. Desarrollar su deporte en nuestro país aparentemente es una tarea que han visto ya más de uno, quizás por el fenotipo del dominicano, como bendición para nuestros niños, y ahora tendremos estos campamentos de la NBA que usted menciona, don Nelson, y conmigo Emmanuel Alonso, director de estos campamentos. Emmanuel, gracias por venir a Despierta con CDN y dame un poquitito de detalles. Esto es para todo el mundo, son niños escogidos, ¿cómo será esto? Fran, bueno, buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, la verdad que, bueno, NBA Basketball School ya es una realidad aquí en el país. Bueno, estamos con todo lo que es las novedades para el próximo Summer Camp que viene.
A partir del 3 de julio ya estamos, 20 días. Del 3 de julio al 21 de julio en Heritage School Capcana, y del 24 de julio al 11 de agosto en Capital. Volvemos a apostar en la Capital, y esta vez con doble apuesta, ¿no? Llevando un campamento, un summer camp al este, y bueno, y continuar aquí en la Capital. ¿Cuáles niños son permitidos en este campamento? ¿Deben tener condiciones de baloncetistas naturales, especiales? ¿Cómo ustedes, cuál es el criterio para admitir a los niños? Bien, las edades son desde los 6 a los 18 años, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Y no, lo hablamos recién fuera de cámara, ¿no? El objetivo principal del campamento y del programa, ¿no?, es brindar un desarrollo formativo y que el niño, el adolescente, el jugador, primero que brindarle una gran experiencia, o sea, que se vaya con una gran experiencia. A partir de ahí, obviamente, el factor principal, ¿no?, que es que se diviertan, que lo disfruten, que creo que eso hoy es más importante, ¿no?, que ir a competir a un campamento o detectar talento, ¿no?, que también es una de las misiones que tenemos a largo plazo, pero específicamente el Summer Camp está focalizado en lo que es lo lúdico, que se diviertan y que vivan una gran experiencia. Me imagino que se llevarán algún souvenir para la casa, y vimos una imagen que estará Francisco García, o sea, le van a tener sorpresas a estos niños que estarán llevándose, además del conocimiento, la diversión, algún souvenir que le quedará para siempre, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros le llamamos el kit de entrenamiento, donde el jugador se lleva una mochila, donde en la mochila hay un jersey reversible de 2 colores, bueno, con todo los logos de NBA Basketball School, un short, pulsera, una botellita para hidratación, una gorra, y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no?, el vivir la experiencia de NBA, ¿no? Excelente. ¿Y cómo la gente común y corriente, no los que estamos en los medios, sino ese que está viendo ahora mismo esta entrevista, pudiera inscribir a su hijo? ¿Dónde consigue más información? Bien, pueden ingresar a nuestra página web, www.nbabasketballschool.do, o nuestro Instagram oficial, que es NBA Basketball School-RD. Y sorpresa, ya yo mencioné uno ahí, las sorpresas que van a tener. Sí, este año venimos redoblamos la apuesta, como decía recién. Vamos a tener grandes sorpresas para los jugadores que estén en el campamento, así que bueno, pero como la palabra lo dice, no puedo dar mención y nombres. Mencionaste Heritage School, eso es en Capcana. ¿Y en la capital dónde va a ser? En el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico, en las canchas de Fedombal, en la cancha techada de Fedombal, donde realizan sus entrenamientos en las selecciones. Bueno, la verdad que estamos trabajando ahí mancomunadamente con Federación, así que bueno, armando todo, ya planificando todo para que salga todo de la mejor manera, ¿no? Esta cancha es muy buena, es una cancha nueva que tiene la Federación Dominicana de Baloncesto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la entrada por allí, por la Máximo Gómez, bien cerquitita de las canchas de voleibol, es techada, o sea que los muchachos estarán protegidos del sol o de la lluvia y podrán disfrutar. Repetimos las fechas porque lamentablemente ya aquí el tiempo no nos da para más, pero sí, repíteme las fechas y cómo la gente puede llegar hasta ustedes. Bien, del 3 de julio al 21 de julio, Capcana Heritage School, y del 24 de julio al 11 de agosto, Centro Olímpico en canchas de Fedombal. Vuelvo a repetir, www.nbabasketballschool.do. Gracias, Emmanuel. Gracias a ustedes. Basketballschool.do, búsquelo y ahí usted va a tener más informaciones y de precios y demás que la gente siempre pregunta. Abierto para todo el mundo, además de que hay también unas relaciones especiales con la Federación Dominicana que pueden llevar a la Federación varios jovencitos. O sea que busquen las informaciones, Emmanuel. Gracias por venir hasta Despierta con CDN. Compañeros, vuelvo con ustedes. Nosotros volvemos contigo y nos vamos. Exacto. Regresamos y nos vamos. Gracias, Fran. Bienvenido a tu invitado. Nos vamos contigo. Bueno.